Continuamos en directo en Contigo Cantabria, 1:30 del mediodía, y el pasado 31 de octubre cerraba la última exposición que tuvo en el Centro Cultural Doctor Madrazo de Santander, y yo quiero aprovechar la ocasión, además lógicamente de hacer balance de esa maravillosa exposición, de hablar un poquito sobre esa trayectoria, toda una vida dedicada al dibujo, a la pintura y al fin y al cabo al arte. María Dolores Martínez, muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida a Contigo Cantabria. Muchos de tus seguidores a través de tus obras te conocerán incluso como Dolmar. Sí. Dolmar. Sí. ¿Y cuándo empiezas en este mundo del arte? Pues la afición mía por la pintura viene desde pequeñita, o sea, ya mi familia eran pintores y decoradores. Y luego ya, cuando nos vinimos a vivir a Santander, mis paseos por la bahía eran inspiradores, ver las gaviotas. Mi hija tocaba el piano, es profesora de piano, entonces ella tocaba el piano en una habitación y yo pintaba en el otro. Entonces tuve la etapa esa en la que mezclaba los instrumentos musicales con las gaviotas. Esa fue una etapa muy bonita de mi pintura. Luego tuve otra etapa en la que miré los desperdicios que soltaba el mar en las playas. Entonces hice una época en la que pintaba sobre tela de saco y pintaba los restos que veía en las playas. Luego ya tuve, bueno, primero hice retratos, paisajes y eso, luego ya me involucré en un negocio familiar y después de jubilarme ha sido cuando lo he retomado, y esta es como mi cuarta etapa. Entonces, a partir de 2014, ¿no? Sí. Pero ¿cómo recuerdas? Volvemos un poco para atrás en el tiempo, llegas a Santander con tu marido, digamos que te empiezas a formar de una manera seria, entre comillas, en este mundo de las bellas artes. ¿Cómo recuerdas esa primera exposición, esa toma de contacto con el público, María Dolores? Bueno, fue una exposición muy bonita que hice en una sala que hoy ya no existe, en Caja Cantabria, en la calle Castilla. ¿Sí? Era un primer piso y bueno, eso llamó mucho la atención por lo que te comentaba, de que había mezclado las gaviotas con los instrumentos musicales. Presenté una exposición de 20 y tantos cuadros, todos distintos sobre ese tema. Y bueno, pues hubo un escritor que subió, lo vio, le gustó, me hizo un artículo en el periódico. Y a raíz de ahí yo me dio eso muchos ánimos y empecé a seguir investigando. Porque tu trayectoria profesional, tenemos que decir, María Dolores, que ha estado muy ligada también con la investigación, Sí, ¿no? Sí, porque después de esa etapa, que era toda en pintura al óleo, empecé a investigar pues con distintos soportes, y empecé con la tela de yute y a dar pigmentos, tierras y colas directamente, ya haciéndolo con espátula. Esa fue otra etapa y también muy bonita. Luego hice otra muy bonita también, que era un barco que quedó varado aquí en Somo. ¿Sí? No sé si le recuerdas. Pues me suena la historia del barco hace mucho, ¿no? Sí, hace mucho. Y el mar le fue deshaciendo y se quedó el esqueleto. Entonces yo hice una serie de ese barco muy bonita también, y ahí también empecé a meter, a esa ya fue en lienzo, empecé a meter tierras, pigmentos, colas, serrín, y para conseguir esas texturas del óxido, y quedó muy bonita también. Y luego ya después fue cuando me metí en el negocio familiar y entonces lo dejé un poquito. Ese parón, ¿no? Sí, ahí se ¿Cómo paró. podríamos decir que has ido evolucionando como pintora desde esa primera exposición de 1985? Sí, pues porque soy muy inquieta, me gusta mucho investigar, entonces el óleo me gusta mucho, pero yo quería hacer otras cosas, investigar, en una palabra, la cocina, que llaman, la cocina de la pintura. Entonces compraba pigmentos puros, los machacaba, los mezclaba con colas, con tierras, y así empecé a ir evolucionando. Desde los inicios, que además nos lo comentabas, esas gaviotas, esa bahía de Santander, tu hija en la habitación de al lado tocando el piano,
unas obras que siempre han tenido mucha relación con el mar, ¿no? Sí, sí. O sea, mostramos ahí esa pasión que sientes por el mar. Es que la verdad es lo que te comentaba antes, yo llegué a Santander y me enamoré del paisaje. A primera vista, ¿no? Sí. De la bahía, daba muchos paseos por la bahía con mi marido, entonces el mar cada día, y depende del tiempo, tiene un color, y las gaviotas pues son distintas, depende del tiempo también, si hay tormenta, si no hay tormenta, si está el mar como más encrespado. Y de eso también hice otro cuadro muy bonito, con el mar muy picado y las gaviotas, entonces empecé a meterlas también en tierras. O sea, y ya yo seguía con esa idea porque me gustaba la materia, y seguí con ello. Y luego ya pues he derivado en esto último, que ya es más en esto último, que digamos, podríamos definirlo como tu última etapa, en la etapa en la que estás inmersa ahora mismo, que señalabas que retomaste en 2014, ¿cómo podríamos definir esta última etapa en la que estás viviendo ahora mismo profesionalmente? Pues esta etapa es nueva, porque al yo reincorporarme otra vez, pues entonces quise hacer otra cosa distinta de lo que había hecho hasta ahora. Entonces empecé pues eso, metiendo más, ahí lo ves, ahí se ve muy bien, los pigmentos, las colas, trabajo con espátula, utilizo menos el pincel, a lo mejor para retocar algo, pero normalmente es todo. Entonces es una pintura muy expresionista, también depende del día que tenga, ¿eh? Eso influye, ¿no? Sí. Eso influye. Te iba a preguntar, porque muchas veces yo siento mucha curiosidad cuando puedo hacer una entrevista, por ejemplo, a un artista como tú, que yo creo que en todos vuestros trabajos, vuestras pinturas, vuestros dibujos, yo creo que se ve reflejado también el propio estado de ánimo o el momento personal que está viviendo el artista, ¿no? Sí, eso lo he dicho yo muchas veces, que depende del día que tengas y del momento en que estés viviendo. Yo ahora estoy viviendo un momento muy feliz, muy tranquila, al estar jubilada, pues hago un poco lo que quiero, y entonces en la pintura lo demuestro, no estoy sometida a nada, sino que pinto libremente. Es muy expresiva mi pintura, me siento bien y pinto. A veces me enfado también, cuando no me sale. Hombre, todos nos tenemos que enfadar en algún momento. Porque hay cuadros que digo, bueno, yo lo había pensado de una forma y luego salen de otra. O sea, ya, tú antes de ponerte a pintar, por ejemplo, los cuadros que hemos visto en esta última exposición del Centro Cultural Doctor Madrazo, ¿tú tenías clara la idea que querías en cada cuadro antes de empezar a pintarlo y a veces cambia la propia idea? Sí, yo tengo una idea, entonces lo que hago es un boceto. Yo tengo una idea en mi cabeza porque he visto alguna imagen y me ha gustado, y entonces voy y hago un boceto. Y luego después de ahí lo paso al cuadro. Nunca me sale igual, porque me sale distinto, porque el boceto es como muy expresivo, muy rápido. Y luego ya voy al cuadro, y en el cuadro igual me entretengo un poco más, y a veces pues digo, bueno, pues voy a cambiar esto, voy a cambiar lo otro, depende. ¿Cómo ha ido esta última exposición que, como decíamos, cerró el pasado 31 de octubre? Sí, pues ha ido muy bien en cuanto que ha sido muy visitada. Sí, ¿eh? Ha sido muy visitada y yo estoy muy contenta de cómo ha salido todo, muy contenta. ¿Qué tipo de pinturas, qué tipo de obras pudimos ver en el Centro Cultural Doctor Madrazo? Pues es el último catálogo, son obras, pues lo que te decía, con muchas tierras, muchos colores, algas. Esta vez no he llevado medusas, pero he llevado un cuadro muy grande de trozos de medusas, de algas que se rompen en el mar y van contra las rocas, se quedan ahí varadas, y es sobre eso. Pues he expuesto 16 cuadros y 4 bocetos. Y es difícil para un artista a la hora de, venga, voy a intentar organizar una exposición. En función de qué decides el número de cuadros que va a ir a esa exposición y qué cuadros van a ir, porque muchas veces imagino que tendrás muchos más de los que llevas a cada exposición, ¿no? ¿Cómo es esa selección? Bueno, muchas veces depende del sitio que tengas. Claro, eso es importante. Claro. Eso es muy importante, el espacio. Porque esta vez presentaba un tríptico, que eran 3 cuadros juntos, pero a la vez funcionan por separado. Entonces esos necesitan mucho espacio. Entonces, bueno, pues voy a la sala, lo miro y digo, pues aquí me vendría bien este, aquí me vendría bien el otro.
al lado de este voy a poner los bocetos, porque yo lo que quiero es enseñar al público que no es que me venga por inspiración divina, que es que trabajo. Entonces hago un boceto, le trabajo y luego voy al cuadro. Entonces lo quise exponer y gustó mucho los bocetos, estaban muy bonitos. María Dolores, imagino que sea en función del cuadro, pero ¿cuánto tiempo puedes estar dedicada en un cuadro? Pues te digo lo mismo de antes, depende del día que tenga. Si tengo un día, el último que he hecho, por ejemplo, pues es que le hice enseguida porque fue como muy espontáneo, muy rápido, enseguida plas, plas, plas con la espátula y salió. Otras veces, pues esos otros, por ejemplo, me llevan más tiempo, al mezclarlo con arenas, tengo que esperar que seque un poquito. Lo peligroso es que la espátula y trabajar con colas y arenas, pues se seca rápido, entonces tienes problema en cuanto al rectificado, que no se puede rectificar, no, los corales hay que ir poquito a poco, pero sabes que es que a mí me gustan mucho los colores, entonces el coral, yo cuando empecé a ver los corales y tal, digo, qué cosa más bonita, si yo esto lo pudiera reflejar. Luego me enteré de que están ahora en una fase que se están muriendo muchos. Y digo, bueno, pues si lo puedo mostrar, mostrar un poquito lo bonitos que son, para que lo cuidemos un poquito más también. María Dolores, una exposición que ha sido un éxito, que hemos tenido en el Centro Cultural Doctor Madrazo en Santander. ¿Tienes nuevos proyectos a la vista? ¿En qué estás trabajando ahora mismo? Pues ahora mismo estoy trabajando en un proyecto fuera de aquí. Normalmente yo expongo en Palencia todos los años, en la Huerta del Guadián, y esa ya la tengo fija. Luego tengo otro proyecto para ir a San Sebastián y estamos hablando a ver si consigo algo en Valladolid. Y ahí estoy. Bueno, pues sin duda espero que todo eso nos lo vengas a contar a Contigo Cantabria. Un placer haberte conocido y enhorabuena toda una vida que llevas dedicada al mundo de la pintura. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hacemos una breve pausa y estamos de vuelta.